Hola y bienvenidos a mi canal. Soy Evelyn Jiménez y esto es Enigmas Oscuros. Si todavía no te suscribiste, te invito a que lo hagas, a darle me gusta y a presionar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. El día de hoy hablaremos de Wesley Dodd, un monstruo que gozaba al escribir cómo torturaba a sus víctimas. Sin más que agregar, esta es su historia. Wesley Alan Dodd nació en Washington el 3 de julio de 1961. Era el hijo mayor de Jim y Carol Dodd. Era un niño que no tenía contención emocional por parte de sus padres y presenciaba varias peleas entre ellos dos. Por otra parte, no era bienvenido en el colegio por parte de ningún grupo social, no tenía amigos y era bastante solitario. A los 13 años comenzó con las conductas inapropiadas. Cuando los chicos pasaban por enfrente de su casa, él se paraba desnudo en la ventana, se exhibía tapándose la cara con la cortina. Estas conductas fueron denunciadas y alertaron a los papás, pero nadie le dio importancia porque era algo menor. Dodd cambió su estrategia. Para no llamar tanto la atención, decidió salir por las calles con su bicicleta, buscar a niños de 10 años, gritarlos y cuando tenía su atención le mostraba sus partes íntimas. Cuando él entró a la secundaria, sus padres ya se habían separado. En ese momento, él comenzó a experimentar deseos más perversos. Ese mismo año, luego de la separación de sus padres, él fue arrestado por exposición indecente, pero fue liberado con la orden de una supervisión juvenil, cosa que no pasó. Cuando él cumplió 15 años, el 3 de julio de 1976, su padre intentó suicidarse luego de una pelea que tuvo con la pareja de ese momento. Poco tiempo después, Dodd se animó a más, concretando sus primeros abusos físicos. Agredió sexualmente a sus primos de 6 y 8 años. Se consumó como pedófilo y traicionaría a todos los niños que se le acercaran a lo largo de los años. Avanzó sobre los hijos de una vecina, quien no quiso denunciar porque dijo que esto sería demasiado traumático para sus hijos, y también avanzó sobre los hijos de una expareja de su padre. Dodd realizaba todo esto sin ningún remordimiento. Él se describió a sí mismo como un ser aislado socialmente. Mientras los demás chicos de su edad empezaban a salir con mujeres, él se quedaba en casa ideando cómo atraer niños, ya que las mujeres lo intimidaban. En el año 1979 se graduó de la secundaria a sus 18 años y en lo único que pensaba era cómo atraer nuevas víctimas. En agosto de 1981, a sus 20 años, fue denunciado por intentar secuestrar a 2 niñas. Por supuesto, con esta denuncia no pasó nada. 2 meses después, se alistó en las Fuerzas Armadas y lo enviaron a Bangor. Allí siguió sumando acosos sexuales. Llegó a ofrecerles $50 a unos niños para ir a jugar a un motel. Fue denunciado y arrestado. A pesar de haber declarado que tenía pretensiones sexuales, fue liberado y no se dejaron asentados los antecedentes. Poco después volvió a caer. Esta vez sí fue despedido de las Fuerzas Armadas y estuvo detenido por 19 días. En mayo de 1984 fue nuevamente encarcelado por algunos días por molestar a un niño de 10 años. Parecía que nadie quería ver lo obvio. Él se pasaba la vida buscando la forma de acercarse a niños. En primer lugar, se mudó a un complejo de departamentos en un barrio de familias con hijos. Después, trabajaba en un restaurante de comidas rápidas frecuentado por jóvenes y se había anotado como consejero de un campamento infantil. Todas sus estrategias eran variadas y exitosas. Generaba juegos en donde lograba que los niños terminaran desnudándose. Los manipulaba y explotaba la inocencia de los niños con su simpatía. Era un pervertido al que los adultos no registraban y las autoridades no lo tomaban en serio. En 1986, con 25 años, se mudó a otra ciudad de Washington. Se sentía invencible porque ya había atacado a más de 30 niños, pero esto no era suficiente porque él quería más. Escribió: había decidido que usaría la fuerza y que no aceptaría nunca un no por respuesta. Y así fue como empezó a elegir a los más vulnerables. A medida que pasaba el tiempo, sus fantasías se volvían más oscuras. Empezó a querer torturar y asesinar a sus víctimas. Era un sádico sexual y estaba camino a convertirse en un temible asesino. Las personas adultas solamente veían una máscara. Un joven estudiante, simpático que se había alistado en el ejército, consejero de campamentos que no mataba ni una mosca. En 1987, Dodd eligió al primer niño para asesinar.
Tenía 8 años y lo conoció en una obra en construcción donde él era seguridad. A este niño le miente diciéndole que si le podía ayudar a buscar a otro que se encontraba perdido. El niño, muy inteligente, se dio cuenta que algo no andaba bien y le miente diciéndole que iba a ir a su casa a buscar juguetes para ese niño perdido. En el momento que llega a su casa le cuenta esto a su mamá y él inmediatamente llama a la policía. Los investigadores observaron su pasado de abusador sexual y recomendaron ponerlo al menos 5 años tras las rejas. Pero como él no había tocado al menor, solamente recibió un castigo. Le pusieron una probation, lo enviaron a tratamiento y evaluaciones psicológicas. Terminada la probation, Dodd abandona el tratamiento y en su cabeza seguía con sus fantasías y violencia sexual. En su mente depravada se estaba gestando lo peor. En 1989, antes que Dodd comenzara con toda su locura, se había mudado con una exnovia que tenía un hijo que supuestamente era de él. Fueron a Vancouver, Washington, y esta relación no duró mucho. Terminaron, pero nunca se supo cuál fue el motivo. Ansioso por llevar sus planes oscuros y siniestros a cabo, decide recorrer a conciencia el enorme parque David Douglas en Vancouver y se da cuenta que era el lugar que él estaba buscando. Era perfecto y aparte quedaba a 1,5 kilómetros de su departamento. En el mes de septiembre, Dodd trabajaba en la compañía Pack Paper. Él se paraba en una esquina cerca del trabajo para mirar a los niños. Todos lo veían como una persona totalmente distinta. Seguía con su máscara y mentía diciendo que sufría de depresión porque se había divorciado debido a que su hijo había fallecido. La tarde del 4 de septiembre fue nuevamente al parque David Douglas con un cuchillo de más de 15 centímetros y largos cordones de zapato. Su idea era encontrar algún chico para concretar su fantasía más violenta. Cole y William Neer, de 10 y 11 años, andaban en bicicleta y juntaban pelotas de golf para devolver a sus dueños, así ganaban algo de dinero como recompensa. En un momento se dan cuenta que estaban llegando tarde a casa para comer y deciden atravesar el parque para llegar más rápido a su casa, una forma de cortar camino. Cuando realizaron eso, fueron detenidos por un hombre joven quien les pidió amablemente que se bajaran de sus bicicletas. William le pregunta por qué y Dodd le responde en seco, porque yo te lo digo, y controló la situación. Los obligó a esconder las bicicletas atrás de unos arbustos y los llevó a un sitio arbolado y aislado, donde los hizo ponerse espalda con espalda y los ató con el cordón fuertemente. A partir de ahí comenzaron las torturas. Como todo se fue de control, terminó apuñalándolos. Como Cole se quiso escapar, Dodd los siguió apuñalando. En ese momento, William, herido, pudo salir corriendo. Cuando comprobó que Cole ya no se movía más, salió corriendo atrás de William y lo volvió a apuñalar. Luego vuelve a donde estaba Cole para agarrar los cordones, así no quedaban evidencias. Se fue del parque con sus manos en los bolsillos llenas de sangre. William fue encontrado enseguida. Primero pensaron que había sido atropellado por un auto, pero los peritos se dieron cuenta que había pasado algo mucho peor, y William no vivió para contarlo. El padre de los niños llamó 2 veces a la policía para reportar su desaparición, ya que no habían vuelto a casa. Empezó a buscarlos desesperadamente por todo el vecindario y los investigadores volvieron al parque para revisar bien. Fue en ese momento donde encontraron a Cole brutalmente asesinado. Al día siguiente, las familias de la ciudad estaban aterrorizadas. 2 niños en un parque brutalmente asesinados y violados. Era demasiado. Empezaron a controlar todo, a organizar los espacios, a recomendar a los niños que no hablaran con extraños, ni a ir a lugares desolados. Estaban aterrorizados y en alerta. Dodd seguía como si nada paseando por la ciudad de Vancouver, pensando qué más podía hacer porque él no estaba conforme con la duración de su acto. El 29 de octubre, un mes después de haber asesinado a los Neer, él volvió a atacar. Un domingo cruzó el río y se fue a Portland, Oregon. Allí secuestró a Lee Joseph Isley, de 4 años, que se encontraba en un parque junto a su hermano y algunos amigos. Mientras lo llevaba a su casa en el parque, comenzaba la búsqueda porque no lo encontraban en ningún lugar. Una vez que Dodd llegó a su casa con el niño, comenzaron las torturas. Hay que destacar que todo lo que él iba haciendo, paso por paso, detalle por detalle, lo escribía en su diario íntimo, y en esos escritos fantaseaba cómo iba a matarlo. A las 5:30 de la mañana lo ahorca. Después lo resucita y lo estrangula con una soga. Le sacó fotos y se fue a trabajar ya que no quería llegar tarde. Cuando vuelve del trabajo, lleva el cuerpo hasta una planta de papel cerca del lago Vancouver y se deshace del mismo. Quemó toda la ropa de Lee en un barril y se quedó con su calzoncillo como souvenir.
La mañana del 1 de noviembre de 1989, una persona que andaba caminando cerca del lago encuentra el cadáver de Lee. En ese momento la ciudad empezó a buscar al asesino, pero nadie sospechaba de Dodd porque tenía un bajo perfil. Mientras la ciudad estaba movilizada por esta situación, él estaba en su casa escribiendo planes a futuro. El 11 de noviembre de 1989, Dodd encuentra a su nueva víctima. Fue a un cine a las afueras de Vancouver donde pasaban una película querida Encogía a los niños. Pero en ese momento él no fue a mirar la película. Allí logra ver a un niño que se dirigía hacia el baño solo. Lo persigue, llega a la puerta antes que el niño, le sonríe, le abre la puerta y le deja pasar. El chico era James Kirk y tenía 6 años. Los empleados del lugar estaban tranquilos, pero todo cambió cuando escucharon gritos de un niño provenientes del baño. Fueron hasta allí y encontraron a Dodd, que llevaba al niño en sus hombros y decía: cálmate, cálmate, hijo. Pero el niño no se calmó y gritaba que lo ayudaran. Dodd lo baja, lo agarra del brazo y lo lleva rápidamente hasta el auto. En ese momento, cuando se toma el minuto para sacar las llaves, el niño aprovecha esa situación y fue corriendo hasta el empleado del cine, lo abraza de las piernas y le dice que ese hombre le quería hacer daño. Y por supuesto que tenía razón. El novio de la madre de James escucha los gritos desde el interior de la sala de cine. Sale afuera porque James no volvía del baño. En ese segundo se entera de todo lo que estaba pasando y le dijeron que el secuestrador se encontraba en un Ford Pinto color mostaza. Él, enfurecido, sale a buscarlo a pie por el barrio. Increíblemente, a menos de 2 cuadras, el Ford Pinto se encontraba detenido. Se le había parado el motor y no arrancaba. El novio de la madre de James le ofrece ayuda y Dodd acepta, sin saber quién era. Dodd acepta su ayuda y este hombre le agarra del cuello y le dijo: te atrapé, ahora vamos a esperar a la policía. Lo lleva nuevamente al cine y lo atan con un cinturón. Dodd miraba al piso sin decir una palabra. Al doctor Ronald Turco, el FBI le había pedido que elaborara un perfil psicológico de cómo podía ser el asesino de niños. El profesional dijo lo siguiente: era posible que tuviera entre 25 y 35 años, que si se había enlistado en alguna fuerza seguro que había sido expulsado, que era un ser solitario que guardaría fotos de sus víctimas y un diario de los hechos, que consumiría pornografía infantil. Dodd era todo eso y además era pequeño de tamaño y poseía voz de niño. Era bastante amigable y no encajaba en el perfil violento característico que los chicos naturalmente temerían. En menos de 5 minutos, con la red de datos del FBI, las autoridades sabían que tenían en sus manos a un sospechoso de 3 recientes crímenes en el área. Dodd al principio negó todo diciendo que amaba a los niños, pero a medida que pasaba la noche y el interrogatorio era más intenso, él empezó a confesar todo detalladamente. Mientras sus investigadores se descomponían escuchándolo, él se daba cuenta que revivía los crímenes y eso le daba más placer. Se declaró culpable y solo faltaba esperar cuál era su castigo. Los investigadores fueron con una orden de allanamiento a su vivienda en Vancouver. Una vez allí encontraron cinturones, cordones y todo lo que él usaba para torturar. Pero lo peor fue un portafolio que tenía fotos Polaroid de los abusos y las torturas a Lee Iseley, y también su ropa interior. Dodd no pensaba detenerse nunca, pero gracias a los gritos de Jane pudieron detenerlo. Dodd confesó haber cometido 250 delitos contra niños. Durante el juicio, los siniestros diarios del acusado se leyeron en voz alta, en los que aceptaba su culpabilidad y daba detalles terroríficos sobre todo lo que hizo. La defensa no llamó a ningún testigo y lo que intentaban hacer era probar que Dodd era legalmente insano. El fiscal Roger Bennett dijo lo que nadie quería escuchar. Luego de todos los detalles, la fiscalía pidió la pena de muerte y el jurado, 6 hombres y 6 mujeres, estaban de acuerdo con esto. Uno de esos jurados se desmayó cuando contaban las atrocidades que hizo Dodd. Pero esto no terminaba. Dodd se dio el gusto de escribir panfletos para padres donde explicaba cómo los niños podían hacer para mantenerse lejos de pedófilos como él. Por supuesto que la comunidad estaba en desacuerdo y no querían que él fuera portavoz de la pedofilia. Pero Dodd quería seguir llamando la atención y le gustaba todo lo mediático. Empezó a dar entrevistas, tuvo un especial en CNN, hablaba con distintos diarios y revistas. El juez, como estaba cansado de tanto rebusque mediático, lo amenaza. El acusado pidió que el juicio fuera televisado y el juez, harto de todo esto, se lo negó. La muerte de Lee Iseley fue retratada en Netflix
en la serie Detective Real, en el episodio Malicia. Además, muchos libros fueron escritos sobre el caso. Dodd se convirtió en el símbolo de lo que se hacía mal en la sociedad. A pesar de su larguísimo historial de abuso, nada funcionó para prevenir todo lo que hizo. Dodd admitió que todo esto era incontrolable y que lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Tengo que ser ejecutado antes de que tenga la oportunidad de escapar y vuelva a matar a alguien. Porque si escapo, yo les prometo que volveré a violar y a matar, y voy a disfrutar cada minuto de ello. No voy a intentar mitigar mis culpas, sería solo una excusa. Debo ser castigado con todo el peso de la ley, como todos los delincuentes sexuales y asesinos. Si mi muerte le trae alivio a las familias de las víctimas, que sea tan pronto como sea posible. Eso fue lo que le dijo a la corte. El 14 de julio de 1990 fue condenado a muerte. Le dieron la opción de elegir la inyección letal o ser colgado. Él eligió la horca porque esa fue la manera en que murió Lee. Para él esto de los símbolos tenía mucha importancia. Pero su elección generó controversias. Su ejecución en la horca fue la primera en Estados Unidos desde 1965 y fue presenciada por 12 testigos. Sus últimas palabras recogidas por los periodistas fueron las siguientes. Una vez alguien que no recuerdo me preguntó si había alguna manera de que se pudiera parar a los abusadores sexuales y violadores. Le dije que no, pero estaba equivocado. Estaba equivocado cuando dije que no había esperanza, que no había paz. Hay esperanza, hay paz. Yo encontré las dos en el Señor Jesucristo. Miren a Jesucristo y encontrarán la paz. Dodd, a sus 29 años recién cumplidos en la penitenciaría Walla Walla, a las 12:05 del 5 de enero de 1993, fue ejecutado. Años después, su padre Jim Dodd dio una entrevista y dijo que él se daba cuenta del comportamiento de su hijo, pero dejó pasar todo esto porque era buen alumno y no tenía problemas con el alcohol, drogas o cigarrillo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse, de darle me gusta y de presionar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un video nuevo. Les mando un saludo grande y hasta la próxima. Chau, chau.